Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Aleluya. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Aleluya, nuestro Dios reinará por siempre. Te exaltamos, Señor. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está. Mi Rey, pronto vendrá. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está. Mi Rey, pronto vendrá. Invencible, Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está. Mi Rey, pronto vendrá. Mi Dios, mi Rey, venció la muerte, vivo está. Mi Rey, pronto vendrá. Día de fiesta, hermanos. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y esa es la causa del hecho de que los hermanos vayan a ser bautizados, porque le han entregado su vida a Jesús, se han arrepentido de sus pecados. Y me alegra mucho tener jovencitos, jovencitas en esta tarde, hermanos, para ser bautizados, para que el mundo sepa, el diablo se entere que hay hombres y mujeres que saben educar correctamente, instruir bien a sus hijos en el temor de Dios. Esa es la ¿cómo se llama? La señal, la prueba que sí se puede vivir bien, se puede vivir en paz, se puede vivir libre de temores, de inseguridades. Se puede tener paz en el corazón mientras que Dios nos tiene en esta tierra, disfrutar de grandes bendiciones. Decía Peniel ahorita, y no me pienso ir de este lugar. Claro que no, ¿verdad? Porque estos lugares son los que Dios ha puesto para que seamos edificados,
seamos instruidos, seamos bendecidos en gran manera por el Señor. Así que, ¿qué le parece si le damos un aplauso al Señor Jesucristo? Él es el que merece toda la honra, toda la gloria, porque Él es el que hace todas las cosas, hermanos. También nos alegra ver a hermanos que ya hacía días que no estaban entre nosotros, el verlos llegar aquí a la casa del Señor. Eso, especialmente a los pastores, nos alegra mucho verles otra vez aquí en la casa del Señor. Y quiero, hermanos, para no llevarnos mucho tiempo, que leamos la palabra del Señor. Si usted puede ponerse de pie, en respeto, en reverencia a la palabra del Señor, hágalo. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 16. Amén. Versículo 16, vamos a leer el versículo 32. Bueno, le voy a leer toda la historia porque es muy importante para que las personas que nos visitan sepan de lo que estamos hablando, aunque en el desarrollo del mensaje vamos a tratar de ser muy claros. Dice desde el versículo 25 al versículo 36. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos soltaron. Y despertando el carcelero, tome nota de esa palabra o de ese personaje, despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, escuche, pidiendo luz, entró dentro y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos fuera le dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes, y escuche bien, y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, o sea, les sirvió, y se gozó de que con toda su casa habían creído a Dios. ¿Qué hicieron toda su casa? Habían creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Cierre sus ojos un momentito y hagamos una oración. Te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde tan especial que nos concedes estar aquí, Señor, en tu casa para celebrar primero que nada el hecho de tu resurrección, la realidad de que tú vives y reinas para siempre, pero también celebramos la victoria de cada uno de tus hijos por haberte recibido, por haber rechazado, renunciado a lo que ofrece el mundo con sus placeres para seguirte a ti, Señor. Eso es digno de celebrar, es digno, Señor, para honrarte y glorificarte a ti. Así que en esta hora rogamos que a través de tu palabra, como hiciste con cada uno de estos candidatos, lo hagas con cada una de las personas que están aquí y que aún no se han bautizado. Que a través de tu palabra les muestres, Señor, la necesidad de hacerlo, y a los que ya lo hicimos nos vuelvas a concientizar de ser, Señor, separados del mundo para ti, de vivir una vida apartada de todo mal para servirte a ti. Aquellos que te han fallado, Señor, que en esta tarde una vez más retomen el camino
porque tú eres un Dios de oportunidades. Dales la oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense un momentito. Amén. Quiero hablarles acerca del sacramento bautismal bajo el título Un bautismo al estilo del carcelero. Por eso le di que subrayaran la palabra de carcelero, porque es un hombre que tomó personalmente, voluntariamente, la decisión de bautizarse. Y es el modelo. Eso no significa que todos debemos ser carceleros para bautizarnos, pero la forma en que lo hizo nos da la pauta a todos. Ayer me preguntaba una persona que por qué razón nosotros no bautizamos a los niños y que por qué teníamos que bautizar a las personas que ya cuando niños fueron bautizados. Son buenas preguntas, muy importantes. Y eso nos dio la pauta para platicar con ella por lo menos, no sé si unos 40 minutos. Suficientes, hermanos, para poder compartirle las verdades que necesitaba saber de la palabra del Señor. No bautizamos niños porque la Biblia no nos lo indica. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y un niño no tiene conciencia para creer. No puede distinguir un inocente entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero el argumento que se nos ha vendido y se nos ha dado a todos los que fuimos católicos, se nos dijo que era para borrar el pecado original de Adán y Eva. Pero dice la Biblia que así como el pecado entró por un hombre, o sea por Adán, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cierto, nos llegó a todos. Pero le tengo la noticia que hace más de 2000 años, un solo hombre que descendió del cielo, Dios mismo encarnado en la tierra, vino para pagar no solamente por el pecado original de Adán y Eva, sino por los pecados de todo el mundo. Juan el Bautista, cuando lo vio venir al Jordán para ser bautizado, dijo: ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y además la Biblia dice: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales, dice, es el reino de los cielos. Los niños no tienen necesidad, son inocentes, tienen libre acceso delante del cielo, delante del Señor en el cielo. Así que por esa razón es que no lo hacemos. Y lo volvemos a hacer porque el bautismo tiene que ser por decisión personal. Aunque aquí tenemos jovencitos que todavía no son mayores de edad, sin embargo no están haciendo esta decisión, no tomaron esta decisión por una orden de sus padres. Fue una decisión personal, con una conciencia clara de su necesidad personal de Dios. Así que es por esa razón que tenemos que hacerlo. Es como el matrimonio, perdónenme todos los casados, pero los que no tienen conciencia de lo que es el matrimonio, los que no conocen el orden de Dios en cuanto al matrimonio para el esposo y para la esposa, ese matrimonio no tiene sentido. No tiene sentido. Porque el que se casa debe tener plena conciencia de lo que es el voto matrimonial, como lo es este sacramento que en esta hora que vamos a presenciar y que vamos a celebrar en unos cuantos minutitos más. Por eso digo, hermanos, que el bautismo del carcelero pues es un modelo a seguir, pero tomando en cuenta su experiencia, ¿verdad? Y conociendo con toda claridad lo que la palabra del Señor le mostró a este carcelero, vamos a hablar, hermanos, de la forma correcta en que todo mundo se debe de bautizar. Y en primer lugar, creo que el bautismo de este hombre, de este carcelero, es un bautismo, hermanos, que debemos nosotros tomar como modelo, porque él lo hizo en consecuencia de una experiencia sobrenatural con Dios. Él tuvo una experiencia sobrenatural con Dios. Ahorita yo veía a los hermanos que hablaban, algunos con mucha fluidez, otros con los nervios a flor de piel, pero
nosotros como pastores hemos visto su transformación, el cambio radical de vida, cómo Dios ha transformado sus corazones, cómo ha formado una convicción ahí, ¿verdad? Y por ese motivo es que lo van a hacer. Pero seguramente también lo van a hacer porque tuvieron una experiencia sobrenatural con Dios. Porque escuche, no hay institución, no hay persona en este mundo que pueda transformar la forma de pensar y de sentir de los seres humanos. Solamente el poder de Dios. Solamente el poder de Dios. Este hombre fue testigo personal de la manifestación de una presencia sobrenatural. Dice que mientras Pablo y Silas estaban cantando y alabando a Dios, dice, a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. Si los oían los presos, seguramente el carcelero también estaba escuchándolo. Estaba oyendo, y cuando alguien escucha alabar a Dios, cuando alguien realmente escucha adorar a Dios, algo siente, algo experimenta el poder de Dios. Y algunos se quedan, algunos corren, porque es una experiencia nueva, es una experiencia sobrenatural. Este hombre tuvo ese privilegio, esa bendición. Él mismo fue testigo personal de la manifestación de un poder sobrenatural. Dice que vino un terremoto en consecuencia de la alabanza y de la adoración de Pablo y de Silas. Hubo un terremoto, porque déjenme les digo, hermanos, Dios sigue habitando, descendiendo en medio de la alabanza de su pueblo. Así que no deje de alabar a Dios. ¿Quiere la presencia de Dios? ¿Anhela la presencia de Dios? Alabemos su precioso nombre. Y él fue testigo de ese poder sobrenatural. Qué bonito, qué hermoso. Pero fue un testigo, hermanos, que fue afectado de manera personal por ese poder. Porque no tiene sentido conocer el poder de Dios, saber del poder de Dios, si no ha hecho nada con tu propia vida. Hay gente que ha visto maravillas en la vida de los demás, pero lo más importante es experimentarlo de manera personal. Dice el versículo 27 que leímos: despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar, pensando que los presos se habían huido, que se habían ido. Y él tenía, hermanos, la consigna de guardarlos, de custodiarlos, hermanos, con su propia vida. Así que cuando vio que las puertas se abrieron, él pensó que todos se habían ido y que su vida estaba en riesgo, que estaba en peligro de muerte. Así que antes de que eso sucediera, él intentó matarse. O sea, despertó del sueño con el terremoto. Y además se concientizó del riesgo, del descuido de su responsabilidad. Cuando uno experimenta el poder de Dios, eso sucede, despierta de ese sueño espiritual. Decía la hermana Gloria ahorita, yo no sé cómo desde niña no conocí. Así pensamos todos. Yo recuerdo cuando yo empecé a dar mi testimonio a los jóvenes donde me invitaban a darlo, algunos me preguntaban acerca de la vida de mi vida pasada. Le digo, no, eso no tiene sentido, mijo. Lo que se vive alejado de Dios no tiene sentido, porque es una vida vacía. Lo que sí me alegra contarte es lo que yo he experimentado ahora de Dios, lo que he experimentado de Dios. Y yo les digo siempre, dele gracias a Dios que desde jovencitos ustedes están conociendo al Señor. Le decía a ellos precisamente, porque decían, ¿y qué vamos a testificar? ¿Cómo la vamos a hacer? Porque son nacidos aquí. Les digo yo, ustedes tienen el mejor testimonio. Ustedes tienen el mejor testimonio porque no han tenido necesidad de probarlo del mundo, de los vicios, de los placeres, de la droga y todo lo que el mundo ofrece. Tienen el más poderoso testimonio, porque la gente no lo puede entender, no lo puede creer. Como jovencitos a su edad no tienen necesidad de ir a la discoteca, no tienen necesidad de tomarse cualquier bebida que los saque de su razonamiento, que los dé un cierto placer y felicidad. No hay necesidad, porque cuando venimos a Cristo, Cristo lo llena todo. Cristo lo llena todo. Amén.
Y se concientizó este carcelero del riesgo del descuido. Cuando la persona vive una vida descuidada, apartada de Dios, no está consciente del destino que le espera. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. No importa que tu camino que vas llevando huela un poquito a Biblia o a religión, incluso a Dios, eso no es suficiente. Dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Para que puedas vivir en un camino seguro, estar en completa seguridad, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso da tranquilidad, eso da seguridad, eso nos libra de esa responsabilidad. Pero además, el bautismo al estilo del carcelero es un bautismo en consecuencia de la convicción más grande que puede tener toda la persona, de la necesidad más grande. Dice la palabra del Señor que pidió luz. Dice, entonces pidiendo luz. Eso habla, hermanos, de la convicción de un estado de oscuridad. La Biblia dice, hermanos, que las cosas de Dios al hombre natural le parecen locura, porque no lo entiende, no lo puede comprender, porque dice la Biblia que el príncipe de este mundo les ha cegado el entendimiento, no lo puede entender. Incluso a la pasión de Cristo, el sacrificio de Jesús, a veces solamente se tiene como una bonita historia, pero no tiene nada de vida, nada de realidad para su propia persona, porque vive en oscuridad, ¿sí? Y este hombre pues se bautizó en consecuencia de la convicción más grande de su necesidad, convicción de su posición de estar fuera. Pidió luz y luego entró dentro. No se puede la persona bautizar, no puede caminar con Dios con un pie adentro y con un pie afuera, porque para vivir en completa seguridad con el Señor hay que estar 100% rendidos a Él. Es cierto lo que decían ahorita algunos de ustedes, no es que tengamos una vida completamente, ¿verdad? No precisamente consagrada, sino perfecta, porque tanto los que se van a bautizar como los que ya nos bautizamos estamos en un proceso a la perfección, un camino a la perfección, y no lo vamos a lograr hasta que Cristo nos lleve a su presencia, porque mientras que estemos en esta naturaleza estaremos en una lucha constante. Amén. Este hombre tenía convicción, o sea, le dio convicción sobre su condición perdida y condenada. Les preguntó a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta más importante que el ser humano se debe de hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Amén. Hay necesidad de asegurar la salvación de su alma, y quiero decirle que el lugar correcto es aquí en esta tierra, donde hay que hacerlo, porque después de irnos de aquí, la Biblia dice que la manera que está establecido que el hombre muera, y después de eso viene el juicio. Ya no hay purgatorio, eso no es verdad. La palabra de Dios, la Biblia católica así lo afirma. No hay purgatorio, no hay oportunidad. Aquí es donde hay que arreglar su vida, hay que asegurar la salvación. Las oficinas de Dios para que usted tenga su boleto para la entrada al cielo son las iglesias donde se predica su palabra, los altares donde puede venir a entregarle su vida a Cristo, arrepentirse de sus pecados, porque la salvación no es así, no hay una oportunidad más, ni siquiera lo puedes hacer con tus propios esfuerzos, tratando de portarte bien, porque la Biblia dice que no hay justo ni uno solo, que todos somos pecadores destituidos de la gloria de Dios. Y además dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, es por gracia de Dios, no hay nada. Entonces, si tratáramos de hacerlo por nuestras propias obras, diríamos a Cristo: lo que tú hiciste no es perfecto,
no es suficiente. Pero la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, eso es perfecta y es toda suficiente para nuestra salvación. Amén. Solamente hace falta creer. Solamente hace falta creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente cree. Solamente cree. Dice que el que cree en Él no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero escuche, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso lo envió Jesús. Esta semana estamos celebrando ese glorioso acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús. Lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por tu salvación. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Recibirlo en tu corazón, abrirle tu corazón, creer en Jesús. Ahora, tal vez estás diciendo, yo creo. Sí, crees en tu mente, pero creer realmente implica muchas cosas. El que realmente cree en Jesús da fruto de su fe. Sí. Dijo un hermano, es que estoy platicando con un familiar y sabe más Biblia que yo, no sé cómo contestar. ¿Qué le puedo decir? Bueno, es bien sencillo. La Biblia dice que el buen árbol se conoce por su fruto. El buen árbol se conoce por su fruto. No precisamente por el conocimiento que se tenga de Dios o de su palabra, sino por la transformación de su vida, el fruto de Dios, el cambio de vida. ¿Sí? Luego, ¿cómo habla? No, hombre, ¿para qué le cuento? Bueno, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está. ¿Sí? Cree en el Señor Jesucristo, le respondió Pablo, y serás salvo tú y tu casa. Y serás salvo tú y tu casa. Me compartía la hermana Yolanda Portela antes de testificar aquí acerca de la fe de su madre. Su madre ya partió con el Señor, pero es una promesa fiel. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que, hermanos queridos que tienen sus hijos que no han creído en Cristo, que han rechazado la salvación, no tengan duda que Dios los va a salvar un día. ¿Quién iba a creer que la hermana Gloria un día iba a estar aquí? Muy allá, de vez en cuando acompañaba al hermano Noé a la iglesia, como ahora a sus hijos. Sí, por cierto, les agradecemos mucho que estén aquí apoyando a su mamá. Pero ¿quién iba a creer eso? Sin embargo, es promesa de Dios. Es familia, es la esposa del hermano Noé. Tenía que pasar eso. Quiera o no quiera, un día usted estará rendido a los pies de Cristo y lo tendremos aquí. A lo mejor yo no lo voy a bautizar, pero alguien lo va a hacer. A lo mejor yo ya no voy a alcanzar a hacerlo, pero alguien lo va a hacer, porque esa es promesa de Dios. Dice la Biblia que toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Algún día lo vas a hacer. Amén. Así que esa es una pregunta muy importante. Pero además, este es un bautismo al estilo del carcelero, es un bautismo en consecuencia de una auténtica transformación. Fue transformado. Era el carcelero. Es el mismo que le habían dado la orden seguramente para que azotara a Pablo. No había una amistad entre ellos. Seguramente más bien había amenazas de él hacia Pablo y Silas. Pero el hecho poderoso de Dios, el toque del poder de Dios, transformó su corazón, transformó totalmente su vida, porque vino el temor y la reverencia sobre de él. Eso lo vemos evidentemente. Dice la palabra temblando, derribóse o se derribó a los pies de Pablo y de Silas. Oiga, primero los azotó. Y ahora está humillado a los pies de Pablo y a los pies de Silas. Eso habla de una transformación. Eso es lo que sucede cuando la gente realmente le entrega su vida a Cristo. Los leones se convierten
sencillos corderos. Así sucede. Las personas que aparentemente no tenían remedio, ¿verdad?, son una admiración. ¿Cómo es posible que pasó esto? Hay una transformación, pero lo vemos en el sometimiento y el respeto que estos hombres tenían para con los hombres de Dios. Además de irse a los pies de ellos, les llama señores. O sea, eso no se le dice a cualquiera, hermano, y menos en el nivel que él se encontraba. Él era superior a los presos y ahora les dice señores. Porque cuando una persona es transformada, hermanos, siempre respeta y reconoce la autoridad que está sobre su vida. Los hijos saben respetar a los padres. Los empleados cristianos saben respetar a sus jefes. Saben respetar las autoridades. Saben respetar a sus semejantes y en consecuencia reciben respeto. Es una transformación. Cuando usted dice que ha sido transformado y no sucede estas cosas de respeto hacia los demás, eso está dudoso. Pero además vemos que hay una auténtica transformación porque hubo humillación y reconciliación. Él mismo, el que les azotó, ahora le está lavando los azotes, las heridas. Él mismo está tratando de curarlos. Eso habla, hermanos, de un cambio total. Cuando una persona se entrega al Señor, eso es lo que sucede. A los peores enemigos no solamente los considera, sino los hace sus amigos. Yo recuerdo que un día estábamos en el campamento, en uno de los campamentos que se hace en otro distrito, y estuvo cantando en el campamento José Holguín, cantante cristiano de música rock and roll, que era de aquí, famoso de la Melchor Ocampo, y se fue a Los Ángeles, California. Y cuando estábamos en el campamento, nos tomamos una foto, y cuando estábamos así tomándonos una foto, mi esposa la estaba tomando y dice: mira nada más, ¿quién iba a pensar que un coruco y un harpy se estuviera tomando una foto? Y dijo: Harpy, y le hace así. Pero ya fue de broma, hermanos. Yo, donde me convertí, hermanos, tenía muchos enemigos, los Harpies 11 de la colonia industrial, y ahí Dios me llevó donde me salvó. El primer día que yo llegué volteando para todos lados. Después fueron mis amigos. Yo empecé a pasar, la Melchor Ocampo estaba, hermanos, dividida en tantos y tantos barrios. Yo, después de conocer a Cristo, hermanos, caminando, paseaba por todas las calles, y lo sigo haciendo, porque cuando uno realmente se convierte al Señor, se reconcilia con todos los demás, con todos los demás. Eso habla de una transformación. A lo mejor tú estás disgustado, enemistado, distanciado de alguien en esta vida. Eso te está haciendo daño y lo entiendes, pero no sabes cómo. Deja que Cristo te transforme el corazón. Yo aborrecía, con vergüenza lo digo, eso no me orgullece para nada, pero estaba disgustado, estaba muy enojado con mis padres, porque yo creía que no me habían dado la vida que yo merecía. Cuando vine a Cristo, lo primero que hice fue a pedirles perdón. Cuando vine a Cristo, fui a disculparme con todas las personas que había ofendido, porque en el mundo donde yo me movía se ofende a mucha gente. Sin embargo, cuando la gente realmente es transformada, se reconcilia con todas las personas, no guarda nada en su corazón. Hubo compañerismo, hubo comunión. Dice la palabra de Dios que los llevó a su casa y les puso la mesa. Oiga, el que los azotó, ahora les hace fiesta. ¿Cómo ve usted? Eso habla de una transformación de verdad, hermanos. Ahora los lleva a su casa, los convida a su casa y les pone la mesa. Bendito sea el nombre del Señor. Eso habla, hermano, de un cambio. Mire, hay veces la gente se equivoca. Pretende convencerse a sí mismo y convencer a los demás que viven en Dios,
que están bien con Dios. Pero es bien clara la palabra. Dice la palabra que si estamos en luz, como Dios está en luz. Creo que estar en luz es estar bien con Dios. Si estamos en luz, como Dios está en luz, dice, tenemos comunión los unos con los otros. O sea, el resultado de estar en comunión con Dios, de estar bien con Dios, de estar en luz, en consecuencia estamos bien con todos. Con todos. No hay ningún resentimiento en el corazón. Hay paz para con todos. Eso sucedió en este carcelero. Eso sucedió a este carcelero y eso lo llevó a tomar la decisión. Y obviamente empezó a reflejar y a manifestar un buen testimonio. El versículo 32 que leemos dice: y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que están en su casa. Dice, y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Eso habla de un buen testimonio, hermanos. Eso siempre me he preguntado, perdónenme los hermanos que tienen sus años en el camino de Dios y no se han ganado a nadie para Cristo, ni a los de su familia. Eso a mí me da mucho pendiente. O es creyente o no lo es, o ha dejado de creer, porque esa es una promesa. Y la promesa se acelera siendo usted un fiel creyente. Es palabra para la iglesia. Siendo usted un fiel creyente, la promesa se acelera de parte de Dios. Si usted es creyente, va a guardar su testimonio. Si usted es creyente, va a orar de día y de noche por los que no conocen a Dios. Si usted es creyente, hará lo imposible para invitarlos cada día de servicio. Si usted es creyente, ya le hubiera compartido la palabra de Dios por un buen tiempo y la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces seguramente usted no está siendo un buen creyente, porque si no tiene carga, preocupación por los de su propia casa, imagínese usted. Este hombre se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Bendito sea el Señor. Y el 33 dice: y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él. Y escuche bien, todos los suyos. Todos los suyos. Todos los suyos. Por eso le digo, hermanos, que este es un bautismo, ¿verdad? Muy buen bautismo, un bautismo correcto al estilo del carcelero, porque fue un hombre primeramente que reconoció su necesidad de Dios, un hombre que fue instruido en la palabra de Dios, un hombre que le abrió su corazón para creer en Dios, un hombre que tomó una decisión con toda su familia de caminar con Dios. Cuando hay esa determinación, cuando hay esa decisión firme, permanente, y esa experiencia con Dios, hay que bautizarse. Hay que bautizarse. Y eso es lo que van a hacer nuestros hermanos en esta preciosa tarde. Yo me bauticé al año, casi al año de mi conversión, poquito menos, unos 6 meses. Sí, ya hace un buen rato de eso, tomé la decisión. Y comentaban ahorita los hermanos que a veces se cree que el bautizarse los compromete mucho más con Dios. No, el compromiso lo tienen más delicado, es más peligroso, es más grave para aquellos que no han decidido ni siquiera creer en Jesús. El que cree en Él no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Mejor entrégate, tú tienes oportunidad de entregarle tu vida a Jesús. ¿Sí? Y dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo pienso que hasta un indigente, si le preguntamos, ¿te quieres condenar o te quieres salvar? Seguro que dice, te quiero ser salvo. Pero para que sea eso necesitas recibir a Jesús y creer en Él. Póngase de pie, por favor.